Episodio 16 de Senderos de Reexistencia. En nuestro viaje, luego de visitar Calca, tuvimos oportunidad de llegar al norte de Perú, cerca de Chiclayo, en una localidad que se llama Reque. Y bueno, pudimos conversar con José Campos, Pepe Campos, que logré conectar por medio de diferentes amigos. Y bueno, él es el fundador de una ecoaldea que se llama Utopía. Es una pequeña ecoaldea, creo que tiene 2 hectáreas, y ahí nos cuenta en diferentes bloques que pudimos hacer con él, los diferentes espacios que fue creando y un poco su propuesta y su propósito de creación de esta ecoaldea y cómo se van integrando nuevos, justamente, integrantes al trabajo, ¿no? Porque trabaja mucho con niños, con adolescentes, brinda el espacio para diferentes eventos. Y bueno, un poco cuando dije, estoy en Perú, me dijeron, bueno, andá a comer ceviche. Mis hijas me dijeron, no puedes pasar por Perú sin comer ceviche. Y justo la compañera de José, Edith Samamé Benítez, una hermosa mujer, es cevichera y tiene un restaurante que se llama Quincha Pachac, justamente en Chiclayo. Y bueno, tuve oportunidad de compartir con ella y una hermosa entrevista donde nos cuenta en este restaurante, que es como una cocina del mundo, cómo elabora el ceviche y un poco cuál es la propuesta cultural de esta comida, ¿no?, tan popular en Perú. Popular porque también se come en las calles o se come adentro en los restaurantes. Y bueno, y Edith fue construyendo estos 2 espacios, tanto en la calle como adentro, con todos sus hermanos, su familia ampliada. Así que bueno, la verdad que es muy, muy interesante cómo trabaja el pescado y cómo va trabajando complementos de esos platos tan exquisitos peruanos. América es el territorio mestizo, son las venas abiertas y la América profunda. Es ese pulso de la unidad diversa, nuestra América. Senderos de reexistencia, experiencias de construcciones comunitarias, la construcción colectiva de la autonomía alimentaria en nuestro continente. Nos encontramos con José Campos en el espacio de la ecoaldea Utopía, en la localidad de Reque, en la provincia de Chiclayo, en el norte de Perú. Así que, José, te agradecemos mucho el tiempo y, bueno, contanos un poco la historia de este espacio, por qué es una ecoaldea, por qué tiene este nombre. Bueno, tienes mucho para contar, así que ahí vamos. Bueno, ante todo, muy, muy agradecido por la visita de Ana y, bueno, que llegue este pequeño diálogo a todos los hermanos de Argentina del Sur. Nosotros estamos en un intento de crear un espacio colectivo comunitario que dentro del movimiento de permacultura que se está desarrollando por la región, ¿no?, ya desde hace unos 16, 18 años, se conocen como ecoaldeas, ¿no? Una ecoaldea para nosotros no es más que un asentamiento en realidad intencional, una comunidad intencional, con personas o familias que se decidan a vivir de manera colectiva, cooperativa, ¿no?, y ayudar a cogestionar el espacio de manera comunitaria. Esa es la intención. El camino, ese es otro tema. El camino sí es todo un aprendizaje y también una suerte de reto a la perseverancia, a la constancia, que creo que en todas partes tiene mucho que compartirse, ¿no? Cada intento de hacer una ecoaldea en cada país tiene sus limitaciones, tiene sus ventajas y también tiene mucho de autogestión, ¿no? Eso es lo que un poco se puede conocer del movimiento latinoamericano, si se quiere, de ecoaldeas. Acá en Perú en realidad no somos muchos los proyectos. Nosotros sinceramente estamos como que solitarios en el norte de Perú. Ya vamos caminando cerca de 15 años en este intento de llamar y de recibir a personas o familias. Y empezamos en realidad con una suerte de casi todos los proyectos, ¿no? Como una intención primero personal, después
poquito a poquito va sumándose la familia, que va un poco viendo también la intención y sintiendo que puede ser posible este camino. Y después de algunos años ya se encuentran algunas personas, ¿no? Personas por ahora, familias no todavía tenemos asentadas acá, que deciden empezar a transitar también este camino, ¿no? Quizás sería interesante saber por qué se te dio por pensar esa idea, ¿no? 15 años, bueno, también tienes 2 hijos, ya tienes una familia constituida. ¿Qué te llevó a pensar esto? En realidad la intención viene, creo que desde los abuelos, ¿no? Mis abuelos paternos fueron campesinos toda su vida. Y dentro del espacio donde se desarrolló su vida, había mucho de trabajo colectivo y mucho de trabajo cooperativo, mucho de vida en comunidad, en realidad, ¿no? Es de la sierra de Cajamarca, yo soy de una provincia de Chota, se llama, y mis abuelos vivían en una estancia, Colpamatara se llamaba, sí. Creo que por ahí es un poco la raíz que se quedó dormida, pero que se un poco reavivó al tomar contacto con el movimiento de permacultura por el año 2002, con un proyecto itinerante que pasaba en Ecuador, era la caravana Arcoíris por la Paz. Y ellos ya venían un poco promoviendo permacultura, vida en comunidad, toma de decisiones por consenso, todo el paquete, digamos, alternativo, ¿no? Y se dio con la suerte de que yo fui invitado a ser un asistente de cátedra en la universidad y pues, dieron la luz verde de poder invitar a este movimiento, a este proyecto itinerante, para compartir estos conceptos, estas experiencias. Y a partir de ahí tomé contacto con el tema de permacultura. Encontré mucho de raíces en realidad en la permacultura. Y así entendemos, ahora yo lo entiendo así como una gran caja de herramientas que recoge mucho de saberes ancestrales, mucho de los conocimientos nativos de diversas partes del mundo. Y bueno, se ha hecho todo un trabajo de sistematización y esto es ahora un término más moderno de permacultura, ¿no? Sin embargo, debemos tener muy presente, sobre todo para nosotros los latinoamericanos, que esta parte del mundo hemos sido permacultores por excelencia desde mucho antes, ¿no? Sí, es una discusión de conceptos. Para nosotros el gran paraguas es la agroecología y la permacultura es una línea dentro, pero no vamos a discutir conceptos, sino entendemos de lo que estamos hablando. Vos decís, bueno, es una recuperación de muchos conocimientos ancestrales. Por ejemplo, ¿qué destacarías, ¿no?, del punto de vista de la recuperación, de volver a poner en valor todo esto? En realidad, acá dentro de ecosistemas como los nuestros, nosotros estamos en un ecosistema realmente de desierto. Entonces, yo creo que ahí el recojo de algunas técnicas de instalación, de biodiversidad, de mantenimiento, de crear un poco suelos a partir de siembras diversas, yo creo que es lo más resaltante de esto, ¿no?, de este concepto de permacultura. También recogiendo algunas técnicas, ¿no?, de riego que lo hicieron también acá las poblaciones antiguas, los mochicas, los chimúes, que dominaron los desiertos muy atrás, ¿no?, que se van un poco recreando de a pocos y ha permitido tener en esta 1,5 hectáreas que nosotros estamos asentados, ya ahora resguardar después de estos años cerca de 29 especies, entre arbóreas, arbustos y otros forrajes, algunos comestibles también. Y estar cuidando esa biodiversidad de acá ya. Quizás los oyentes no puedan ver el espacio, ¿no? Pero, por ejemplo, una pregunta, ¿qué había cuando ustedes comenzaron aquí hace 15 años? Había lo que todavía está seguramente ahí en el perfil de Facebook, que pueden ver las fotos del 2011. Había solo arena, en realidad, mucha arena, 17 árboles que fueron los que recibimos, obviamente los más grandes. De esos 17, prácticamente 11 eran árbol nativo, que es el algarrobo, Prosopis pálida para nosotros. Y luego unos mangos y unos 2 tamarindos, que fueron con los 17 árboles. Y el resto era dunas de arena, básicamente, ¿no? Esos 17 árboles. Y siguen estando. Y obviamente son los más grandes ahorita, son los más cuidados acá. Y con respecto, porque es impresionante los espacios que fueron creando y ver también, ¿no?, el uso de otras especies como gramíneas o sorgos o otras especies nativas de aquí o introducidas.
Un poco la idea del diseño fue generar diferentes rincones, ¿no?, de encuentro. Sí, pero también ha respondido como a la evolución un poco orgánica del espacio, ¿no? Entonces, al inicio tuvimos solamente 3 zonas de intervención en el diseño permacultural del inicio. Uno fue como que la zona 0, que es donde está dedicada a la parte de vivienda. Luego la zona de bosque, porque se empezara a reforestar. Y otra zona de preparación para tener una huerta, para tener comestibles. Eso nos acompañaba más o menos desde 2011 como hasta el 2015, que ya el 15 hicimos un primer semillero de una especie introducida que fue Moringa oleifera, que se introdujo esa especie para promoverla acá en el norte de Perú. Y de ahí ya se evolucionó o creció a 7 zonas de vida. A partir en realidad del 2016 para adelante mantenemos 7 zonas de vida. Entonces estamos con la zona de habitación, ponle la zona 1, zona de habitación, o infraestructura básica, que es donde se concentra la mayor cantidad de habitaciones o de espacios para encuentros. Tenemos la zona 2, que está dedicada a un pequeño galpón, una mini granja ahora de cuyes y un espacio de compartir a futuro un pequeño restaurante campestre. La zona 3, que tiene 3 elementos centrales, un círculo central, unas zonas de huertos forrajeros y una zona de habitabilidad para voluntarios o para recibir algunos visitantes y alquilar algunos espacios. Esperamos que pronto eso también. La zona 3. La zona 4 tiene un círculo de camping, un temazcal y lo que fue nuestro primer reservorio que está resguardando ahí para hacer un estanque y un espejo de agua ahí. La zona 5 es la zona de compostaje como que a mediana escala ya. Ahí tenemos 15 camas composteras, todas con trampas de lixiviado y también un espacio para hacer todo lo que es lombricultura. Es como para tener una pequeña planta de valorización de residuos orgánicos. La zona 5 es una zona que está dedicada al concepto de agroforestería, que estamos desarrollando bosque nativo de algarrobo junto con sorgos forrajeros, que en el año pasado hemos empezado con Cuba 22. La zona 6 es una zona que está dedicada a habitabilidad de personas que quieran integrarse al proyecto como ecohabitante, que es una categoría que diferencia a las personas que quieren adquirir un pequeño lote de 120 metros cuadrados para que puedan ahí construir su casa, ¿no? Decidirán ellos a futuro si quieren integrar el proyecto cooperativo o colaborativo y se integran al concepto general. Y si no, tienen una entrada, una salida independiente que pueden mantener como una casa aparte del proyecto, ¿no? Y finalmente la zona 7, que es la parte más baja, donde está ya definido un espacio para el eje educativo, un espacio que está dedicado a un concepto de bosque-escuela, que no es más que permitir los aprendizajes, ¿no?, de niños, jóvenes y adultos en contacto permanente con el medio natural, ¿no? Y finalmente al lado está el permahuerto terapéutico, ¿no?, que integra ahí la zona del huerto de diario, el multivivero, ¿no?, y algunas áreas para hacer algunas conversaciones, formaciones o diálogo, ¿no?, de compartir de saberes. Y bueno, y ahora contanos un poco cuáles son las actividades concretas que ustedes hacen o que han desarrollado, si bien han cambiado todos los años, en estos 15 años prácticamente. Este año cumplen 15 años. Sí, así es, el 11 de noviembre de este año cumplimos 15 años de camino, ¿no?, en esta intención de transitar a un espacio más colectivo. Las actividades en realidad que se mantienen, me gusta mucho resaltar eso, son algunas que están dedicadas más a la parte de compartir el espacio a través de algunas vivencias específicas, ¿no? Para eso diseñamos un pequeño programita de educación ambiental que fue en sus inicios, que se denominó Pachamama Sonríe. Se denomina hasta ahora Pachamama Sonríe. Eso en una primera fase entre el 2012 al 2017 más o menos, solamente era un compartir con escuelas rurales del distrito. O sea, estamos hablando de REC. Entonces íbamos a las escuelitas rurales para invitarlas a venir acá al espacio, desarrollar algunas actividades vivenciales y luego esas actividades vivenciales se replicaban en sus pequeñas escuelas, ¿no? Cada actividad es un microproyecto concreto, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron esos proyectos? Fueron
o ejes para nosotros dentro del programa Pachamama Sonríe. Uno es la promoción de seguridad y soberanía alimentaria a través de la instalación o implementación de un huerto escolar. Y si hay un sano contagio, luego va a un huerto familiar, ¿no? Entonces, eso por la parte de seguridad y soberanía alimentaria. Luego teníamos otro de mitigación y adaptación al cambio climático, que era el microproyecto concreto, la implementación de un mini vivero, también en las escuelas, ¿no? De germinación y propagación de especies nativas, arbóreas nativas. Básicamente para nosotros el algarrobo, el faique, el overo, el molle, que son como los típicos y nativos de acá de bosque seco, que es un poco el área de nuestra región. Y finalmente el otro eje, que es que sería dentro del eje de acción para el cambio climático también, que es la valorización de residuos orgánicos, ¿no? Al inicio ese tuvo dos vertientes. Uno, el tratamiento o la segregación en la fuente de residuos inorgánicos y orgánicos, y luego evolucionó a la valorización del residuo orgánico. ¿A través de qué? Básicamente del compostaje nada más y la lombricultura. El inorgánico se ha ido dejando de lado porque ya también el municipio local empezó a activar algunas campañas de recolección del inorgánico, así que nos hemos terminado centrando en lo que es solamente orgánico, ¿no? Esos son los ejes o los proyectos que conforman el programa Pachamama Sonríe, que se mantiene, ¿no? La otra actividad grande que tenemos es como que las jornadas vivenciales. Entonces, las jornadas vivenciales no es más que una visita guiada al espacio, donde más o menos explicamos el diseño de las zonas de vida que hay acá, que fundamentalmente buscan la autosuficiencia de alguna manera, ¿no? El camino a la autosuficiencia del espacio y fundamentalmente el resguardo de biodiversidad. Ese es el objetivo central de las visitas guiadas, ¿no? Estas visitas guiadas se ofrecen a grupos organizados, grupos de estudiantes, universitarios, personas interesadas e incluso hasta familias, en verano sobre todo, familias que quieren desconectarse de la ciudad un poquito se vienen para acá. Luego son otras un poco más ya de compartir el espacio, pero para actividades más de recreación. Entonces tenemos los campamentos de verano, de primavera, y tenemos una zona de camping donde se promueve que lleguen a acampar. Básicamente es desconectarse de la ciudad y venir a vivenciar acá un momento, un día o dos en medio de la naturaleza, ¿no? Y ahora en este año, en realidad este año, ¿por qué este año? Porque para nosotros es el inicio del tercer septenio para nosotros. Entonces, el tercer septenio para nosotros está priorizado en cómo, a partir de lo que se ha logrado hasta ahora, lograr sustentar y mantener lo que se ha podido lograr. Y no es más que ahora dedicado un poco a desarrollar algunas actividades económicas dentro del espacio que permitan la generación de ingresos para poder sostener un proyecto de esta envergadura, ¿no? Porque ya, o sea, familiarmente es ya muy difícil sostener un espacio dedicado a tener un impacto de esta magnitud, ¿no? Y lo que se está tratando de buscar es que en este año 3 proyectos priorizados ayuden a convocar a algunas personas, inversionistas capaz, ¿no? O incluso algunas personas que quieran involucrarse como socios en el espacio, empezar a desarrollar estos microproyectos de manera asociativa, colaborativa, siempre con un énfasis cooperativo, ¿no? Cooperativo en el sentido de que si se genera algún puesto de trabajo, la prioridad es que pueda ser para familias que están en el entorno cercano de Utopía, o jóvenes que han pasado por acá y que tienen ahora alguna intención de seguir estos caminos y antes que nos cuentes de estos microproyectos, ¿cuánta gente se congrega aquí, ¿no? Está tu persona, tu familia, tus chicos exigen atención, tu esposa tiene también otro emprendimiento fuera, digamos, ¿cuánta gente se ha arrimado y trabaja concretamente, ¿no? Ay, eso sí es en realidad variable. A lo largo del tiempo, por el programa de voluntariado y
gracias a ese programa de voluntariado que a partir del 2013 en realidad ya lo tenemos un poquito mejor organizado, con mucho más cuidado de referencias y filtrado de personas. En realidad a ese programa, a ese intercambio de espacio y tiempo de vida, agradecemos mucho de lo que se ha logrado acá. O sea, casi un 60-70% seguramente se ha logrado gracias a la presencia de voluntarios de diversas partes del mundo. Hasta una data que se llevaba hasta antes de la pandemia, más de 265 voluntarios de más de 12 países hemos recibido, más o menos, sí, entre 12 a 13 países. El último país que nos visitó justo en pandemia fue una chica de Corea del Sur, que fue la primera coreana que pudimos recibir acá. ¿Esto en el marco de algún programa de intercambio? No. Básicamente, intercambio, el voluntariado. Para nosotros el voluntariado es un intercambio muy concreto, que siempre se habla y se coordina previa a la llegada de la persona que quiere involucrarse, donde definimos muy bien lo que nosotros ofrecemos y lo que pedimos que ellos nos acompañen. Nosotros ofrecemos básicamente en trueque una zona, que puede ser una zona para acampar, en camping, para hospedaje, o si hay habitación disponible, los alojamos en habitación, más algunos víveres básicos para su alimentación, que luego ellos, de acuerdo a la cantidad de personas que estén acá, se autogestionan y se autoorganizan para que puedan administrar esos víveres en la cocina comunitaria, ¿no? Eso ofrecemos nosotros y pedimos a cambio que nos acompañen 4 a 5 horas de actividades, ¿no? En todo lo que se priorice para la semana o el mes en los momentos que ellos lleguen, ¿no? Y eso ha sido muy variable. Hasta antes de la pandemia nosotros teníamos una media de no menos de 11 a 13 voluntarios en el mes, ¿no? Eso ha sido muy, sobre todo 2018 y 2019 ha sido muy fluido. Con la pandemia acá en Perú prácticamente se han cerrado 3 años completos, hasta el 23 hemos empezado recién a trabajar el reinicio de actividades, y el año pasado ya empezamos nuevamente a poder recibir, abrir nuevamente y a recibir personas. Y han venido, el 2024 he cerrado con muy pocas, he cerrado con no más de 14 en el año. O sea, nos da una media muy baja. Pero este año, el 2025, estamos a junio, ya prácticamente medio año, y ya tengo más de 22 personas que han pasado. Uh-huh. Entonces como que se está recuperando un poquito, ¿no? Uh-huh. Pero dentro de como que fijos acá ahora en el espacio estaríamos nosotros como familia promotora, que somos en realidad 4 miembros. Está una hermana Ingrid, que es psicóloga, que está animando también su transición, entonces ya nos está acompañando unos meses acá como residente sería ella. Y luego está Diana, una chica de Lima, que es una ecohabitante que ha podido comprar un lote, adquirir acá, y regularmente va y viene en el año, cada 2 o 3 meses está siempre con nosotros acá, ¿no? Uh-huh. Es como con el equipo base, ¿no? Y luego tenemos un equipo que siempre nos apoya de personas o jóvenes que están cercanos al espacio, uh-huh, al proyecto. Tenemos, bueno, está por ahora Denis, está Quique, está Karen. Son jóvenes que conocen el espacio de hace más de 6, 7 años, y siempre que tienen un tiempo nos permiten o se permiten también compartir tiempo de vida con el proyecto. Senderos de reexistencia, voces que alimentan nuestra América. Conversamos con José Campos aquí en Utopía, en el distrito de Reque. Reque, sí. Sí, en el distrito de Reque, en la provincia de Chiclayo, en el norte de Perú. Y bueno, venimos conversando sobre esta experiencia de esta ecoaldea, de cómo se ha iniciado y la organización, ¿no? Fundamentalmente del espacio, del punto de vista de la presencia de nosotros seres humanos, que a veces quizás es lo más complejo, ¿no? Porque las construcciones físicas pueden resultar fáciles en algún momento, pero la construcción social por ahí es lo más complejo. Entonces, bueno, en este año vos nos hablaste de microproyectos y también de espacios concretos que se vinculan con retornar a la tierra, el vínculo con las plantas, con lo que implica la vida, ¿no? En una huerta, por ejemplo. Bueno, cuéntanos un poco de eso.
Bueno, sí, como les decía, un poco recordando el capítulo anterior, para nosotros es muy importante el inicio del tercer septenio, y en este tercer septenio los proyectos priorizados para ayudar a sustentar la iniciativa de caminar hacia una ecoaldea como tal son 3, ¿no? Uno está dedicado a todo lo que es producción de alimentos, más una sana relación con la tierra a través de algunas actividades terapéuticas. Ese espacio se denomina el permahuerto terapéutico, que es un espacio donde vamos a tener bancales de cultivos ecológicos, de aromáticas, hortalizas, frutales, ¿no? Más algunas, incluso algunas especies forrajeras y medicinales, más un pequeño multivivero, ¿no? Y dentro de esos espacios desarrollar las terapias que tengan que ver con el contacto directo con la tierra, ¿no? Con puesta tierra o hearting, como lo llaman ahora. Está el tema de ortoterapia, el tema de aromaterapia, el tema como decíamos, el jardín de los sentidos acá, ¿no? El poder contactar sabores, olores dentro del huerto. Y todo esto dentro de una perspectiva psicoambiental, podría decirse. Aquí se involucra muy bien Ingrid, que es nuestra psicóloga residente acá en el espacio, y que es un poco la que va a estar impulsando también este proyecto, ¿no? Luego tenemos el otro proyecto de valorización de residuos orgánicos. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos, después de estos años, biomasa que poder transformar. Entonces se va a reactivar las 15 camas composteras para, a partir de la valorización, poder nosotros ofrecer, ¿no? Compost, humus, bioles, biocidas, todo lo que pueda hacer, bokashi. Como una fábrica de bioinsumos. De insumos ecológicos, ¿no? Para la tierra. Es el segundo proyecto. Y el tercer proyecto es el poder migrar un poco la iniciativa familiar que sustenta por ahora, que es el restaurante en la ciudad, que está en Chiclayo, ¿no? En la provincia de Chiclayo. Hay que, un poco para que tengan más referencia a los oyentes, es como que la ciudad del Papa ahora, porque él fue acá y que nombró. Va a ser famoso. Entonces, es traer ese pequeño restaurante que tenemos familiar allá hacia uno de los espacios de la ecoaldea, que si recuerdan bien, es la zona 2. Uh-huh. La zona 2 tenemos el espacio ahí donde se puede asentar sería en este caso el restaurante campestre, ¿no? Uh-huh. Ese restaurante campestre integra muchos de los saberes y los sabores que trae cada persona de diferentes partes del mundo. Uh-huh. El nombre que tenemos para eso es Cocina del Mundo, que en quechua es Cunchapache, así se llama el emprendimiento que está pensado para eso, ¿no? Y se integra ahí, tranquilamente se puede ofrecer en un domingo, por ejemplo, no sé, un asado argentino, sí, uh-huh, que hay en la receta por acá, ¿no? Que hemos hecho en algunos pilotos, ¿no? De festivales gastronómicos, y se ha podido hacer ese compartir. O se puede integrar, no sé, una pizza italiana, ¿no? Un plato francés que hicieron una vez también, y mucha de la comida local, ¿no? El énfasis sí muy fuerte en este tipo de proyectos es que tratemos de usar productos locales, de la región por lo menos, o si no del país, uh-huh, de la región Lambayeque, de las regiones cercanas que son Sierra, Cajamarca, Amazonas, Selva, y bueno, y lo que se puede hacer con esos insumos, ¿no? Casi como para tener la posibilidad de darle valor agregado a los insumos locales. Ahora, sacándote un poco del proyecto personal, digamos, o familiar de la ecoaldea, ¿cómo visualizás, ¿no? El concepto de soberanía alimentaria, al menos aquí en Perú? O sea, ¿crees que Perú es un país soberano del punto de vista de su alimentación y la visión, ¿no? que hay originaria, mucha cosa ancestral? Sí. Yo creo que no solo Perú, yo creo que muchos de los países nuestros en Latinoamérica hemos sido soberanos. Todavía se respira un poco de soberanía, creo, pero sí creo también que está en un riesgo muy, muy alto de perderla, ¿no? Perú
Es un país también mega diverso, como Colombia, Ecuador también, y por eso es también muy vulnerable a perder soberanía, en el sentido de que si se permitieran el ingreso, el desarrollo de cultivos transgénicos, ¿no? U otros que patentan casi todo, pondríamos muy en riesgo, creo, nuestra propia diversidad. Es un concepto de soberanía que también está muy lejano de la población campesina, natural, que está dedicada al trabajo con la tierra y a dar y poner alimentos en la mesa de, por ejemplo, de acá de los peruanos, ¿no? Es un concepto que cada vez, no sé si adrede, se está tratando de perder no digamos en la idiosincrasia propia del campesino. El campesino peruano es un campesino muy laborioso y desde siempre ha sabido que puede cultivar, y siempre ha cultivado con mucho respeto a la tierra. Pero ya desde el ingreso de la oferta o de los cultivos para agroexportación, para grandes mercados, Perú está sufriendo un serio riesgo de perder esa diversidad, de repente esa soberanía que hasta ahora podemos gozar o disfrutar, ¿no? Uh-huh. Creemos que ahí hay mucho trabajo, y de repente sería muy bueno que se compartan experiencias con países hermanos que están haciendo un camino distinto, ¿no? Por lo menos en seguir rescatando el tema de soberanía y poner sobre la mesa y en la agenda política sobre todo. Así que yo me quedo muy grato con un poco el compartir de Ana, de las actividades que hacen para promover este tema de soberanía alimentaria, y espero sinceramente que podamos también ayudar en algo y ser acá un pequeño espacio para compartir esos conceptos, esos saberes de soberanía. Ahora, por ejemplo, un producto fuerte que hay aquí es el algarrobo y la algarrobina. Contanos un minuto qué es eso y qué propiedad es. En realidad el algarrobo es muy común en los departamentos de Lambayeque, Piura y un poquito cerca de Tumbes. Para nosotros sí, dentro de la comunidad se puede ver mucha ahora porque estamos en la etapa de cosecha. Que eso ha variado un poquito, déjame decirte también, porque normalmente esto siempre se hacía en los meses de marzo, máximo hasta abril. Ahora tenemos algarrobo hasta junio. O sea, el cambio climático sí se está dando totalmente. Pero la algarrobina para nosotros es un producto milenario, de hecho es un árbol milenario para estas zonas de acá del norte. Se usa mucho en la alimentación popular, a través del proceso de cocción solamente de la algarroba se obtiene la algarrobina. La algarrobina es uno de los productos estrella, ¿no? de Lambayeque y de Piura. Se utiliza como un jarabe, ¿no? Para endulzar ciertos jugos, batidos, postres, ¿no? O para untar directamente también en el pan. Su aporte nutricional básicamente es energético y es muy estimado por eso, por las propiedades nutricionales de la algarrobina en este caso, ¿no? Uh-huh. El resto de algarroba también nos sirve para alimentación animal. Entonces es un gran alimento incluso para la producción de alimentos balanceados, ¿no? Que se unen con otros insumos y se puede tener un pienso, un alimento para ganado vacuno, caprino, animales menores, ¿no? Uh-huh. José Campos, conocido como Pepe Utopía, contanos, nos despedimos, pero contanos en las últimas palabras algo que quieras compartir con los argentinos. No, con los argentinos siempre compartimos, de hecho que es uno de las nacionalidades que más frecuentemente hemos recibido. De la región, entre argentinos y colombianos se pelean el primer lugar, sin duda. Pero no, compartir siempre la disposición del espacio para poder conocernos, para poder integrarnos, para poder compartir tiempo de vida, como decía Mujica, y poder aprender juntos y acompañarnos en este viaje que para nosotros sin duda no acaba de empezar. O sea, seguimos transitando, seguimos viendo
la utopía, ¿no?, de la ecoaldea en el horizonte todavía. Estamos caminando hacia ello. Hay muchos aprendizajes en el camino, hay muchos saberes que se han compartido, pero lo que más podemos rescatar ahora es sobre todo la presencia de seres humanos, ¿no? Que nos han podido hacer sentir, sobre todo, que no estamos solos en esta intención. Y eso es lo que queremos siempre agradecer y siempre reconocer a las personas que nos han visitado por acá. Bueno, muchas gracias. Senderos de Reexistencia, voces que alimentan nuestra América. Nos encontramos con Edith Samamé Benítez. Ella forma parte, integra, ¿no?, un equipo que trabaja en un restaurante cevichería. Así que nos cuentas un poco la historia, si sos tan amable, y gracias por el tiempo que nos dedicas. Hola, sí, mira, buenas noches. Pues te voy a contar rapidito, ¿no?, algo de concepto básico de cómo surgió la cevichería. Fue una necesidad de trabajo. No, terminando la escuela, pues te preguntas, ya eres adulta, pues ahora que eres mayor de edad, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quiero hacer en la vida? Bueno, yo soy profesora de carrera, profesora de educación primaria, pero acá en Perú es muy, muy barata el pago para los profesores, ¿no? Eran, bueno, ahora un poco menos, ¿no?, pero eran bastante explotados. Entonces por ahí como que en el 2004 yo me recibí como profesora, ya tenía la cevichería, pues empecé en el 99 y conseguí trabajo como profesora, ¿no?, haciendo mi carrera, pero era muy, muy barato. Pero igual, paralelamente, ¿no?, entre que estudiaba y tenía uno que trabajo eventual como profesora, yo seguía con la cevichería. Entonces, como quise ya darme del todo a la carrera, o sea, tuve que decidir. ¿Era la carrera o era el negocio? Entonces la carrera era un beneficio solo para mí y el negocio era como que un beneficio para toda mi familia. Entonces decidí, siendo aún soltera, decidí trabajar, emprender de manera familiar, ¿no? Obviamente yo soy la cabeza del negocio, pero trabajo con mis hermanos, que eso ha podido darles estabilidad económica, criar a sus hijos, no separarse de ellos, estar dentro de casa, ¿no? Y pues yo los engrío, yo les cocino a ellos, ¿no? Y sí, así nació nuestro emprendimiento. Es un emprendimiento familiar y ya han pasado 25 años y seguimos en pie. Uh-huh. Y le fueron incorporando, como imagino, diferentes condimentos y fue creciendo. O sea, en realidad no, condimentos en el ceviche no uso. No condimentos de la cocina, sino como fue cambiando, ¿no? Porque claro. En la calle. Al principio comenzamos afuera de la casa, vender en una carpita, ¿no? Ceviche, ahí vendíamos poquito. Al principio eran de repente unas cuantas papitas, unas cuantas tortitas con ceviche. Y he preparado ceviche de todas las formas, de todos los pescados. Pescados negros, macros, pescados de escama, y me quedé con el toyo, de pota, de todos los pescados que puedes conocer, ¿no? Y hemos estandarizado sobre todo la calidad del producto y la clase de producto. Normalmente, bueno, el ceviche tiene 1000 formas de preparar. Pero lo mío es básico, bastante básico. Solo es limón, sal, al gusto, ¿no? Culantrito, es un ceviche bastante criollo. Uh-huh. Sí, lo que no dijimos, esto que ya en Chiclayo y está muy cerca del mar, y digamos, ¿cómo se proveen ustedes de ese alimento, ¿no? Claro, o sea, normalmente hay algunas cevicherías pues que las abren 8 de la mañana. Es ilógico. Las cevicherías normalmente tienen que abrirse 10 y 10 y media de la mañana. ¿Por qué? Porque nosotros, a comparación de otras cevicherías, que eso es lo que nos caracteriza, es que trabajamos el pescado fresco, no congelado. Todo es fresco al momentito, tal cual. Acá hay un mercado grande, se llama el Terminal Santa Rosa. Ahí se prende todo tipo de pescado, ¿no? De escama y pescados, ¿no? Para ceviche. Entonces, lo que hago yo, mi proveedor, tengo varios proveedores, ¿no? Traen el pescado fresco, lo pican y me lo entregan ya beneficiado, se dice acá, ya procesado solo para lavar y preparar. Uh-huh. Así todo es del momento y todo del día. Todos los productos, tanto la comida, porque también preparamos comida, ¿no? Platos a la carta, platos criollos, todo es del momento. Uh-huh. Nada es guardado. Bueno, y cuéntanos un poco cómo es el proceso del ceviche, por ejemplo, que es típica comida peruana, ¿no? Sí, mire, normalmente se trabaja con toyo, ¿no? ¿Qué es el toyo? El toyo es un tiburón
Su carne es muy sabrosa, muy suave, es bien rica. Entonces, lo picamos el toyo, cuadritos más o menos como daditos, como el dado. Entonces eso se lava y se prepara con el limón, se le agrega limón al gusto, sal, ajo, que es la base del ceviche, ¿no? Y eso le das vuelta y lo dejas reposar con el limón. Luego, aparte, va a servir los mariscos, los langostinos, que se utiliza para el ceviche mixto, que es el langostino, el choro, el pulpo, toda esa agüita hervida, tú la vas a reservar para que luego licúes, le pongas limón, le pongas ajo y sal y lo licúas con trocitos de carne. Eso se hace como una leche, una base. Entonces, como ya está el pescado macerado, le vas a vertir encima el jugo ya licuado, que es el concentrado de los mariscos. Y luego le picas culantrito y lo sirves. Lo acompañas con yuca, o con camote, o con choclo, o con cancha. Normalmente acá se sirve, ¿no? Con choclito, canchita, o zarandaja y su torta de choclo, que es bastante típica acá en Chiclayo. ¿Cómo es esa torta de choclo? Es de maíz amarillo, que no es ni verde ni seco. Es un maíz hecho, se le llama acá, ¿no? Ese maíz se muele o se licúa y va al perón. Eso es todo. Y se frita. Y se fríe con salsita. Algunos le ponen cebolla china, que es la cebolla del chaufa, ¿no? Pero normalmente yo la hago súper sencilla. No uso pimienta, no uso apio, no uso esas cosas que le meten en otros sitios. ¿Y hoy cómo se llama el emprendimiento de ustedes? Se llama Cucha Pacha, que significa, está en quechua y significa cocina del mundo. Cocina del mundo. ¿Y consideras que eso es una cocina popular y por eso tienen tanta clientela? Sí, no en vano han pasado 25 años en las que pasito a pasito ya varias generaciones se vienen sumando, ¿no? A probar mi ceviche. Y algunos ya me conocen, normalmente yo soy amiga de todos, ¿no? Me dicen China, me dicen hey, señora Eddie, visita, me llaman de todas las formas. No, pero todo con respeto y con mucho cariño las atiendo, ¿verdad? ¿Qué caracteriza, digamos, tu cocina? Aparte de hacerla fresca, hacerla en el día, de ser muy buena persona y muy amable con los clientes, también es una cocina popular que sirve abundante, es un precio justo. Claro, es un precio bastante justo. Normalmente siempre he visto que cocinan. Cuando era muy niña, había una señora que se llamaba Doña Pepita, ¿no? Ella hacía unas tortas riquísimas y mi abuela cocinaba muy rico. De todos sus nietos, yo soy la única que cocina, ¿no? Y eso es gracias a lo que yo he observado y he degustado. No es que sea exquisita para comer. Normalmente me gusta comer lo que yo cocino. Entonces yo cada plato que hago, ya sea el ceviche, ya sea el arroz con pato, el cabrito, la tortilla de raya, el chaufa de mariscos, todo lo hago como si fuera para mí. No escatimo en usar algún insumo para que salga rico. Para mí lo importante es que el cliente quede a gusto y lleno sobre todo. Sí, ¿no? Sí. Platos súper abundantes. ¿Y cómo es ese cliente peruano? ¿Cómo lo ves después de 25 años? El cliente peruano es muy chocho, es muy engreído. Sí. ¿En qué sentido? O sea, tiene su clientela, llega a comer al local y a pesar que hay chicas que le atienden de al fondo, señora Eddie, entonces yo conozco cada gusto. Yo sé que alguien come sin cebolla, yo sé que alguien come sin ají, yo sé que a quien no le gusta la cancha. Yo ya tengo, como quien dices, lo tengo en el CPU de mi cerebro, tengo todos los gustos. Entonces es como que, no, la señora ella sabe cómo me gusta. Ya sabes qué parte me gusta del pato, ya sabes qué parte me gusta del cabrito, como que ya hay una conexión con el cliente, ¿no? Que más que cliente es como un amigo, es como un hijo, como un hermano al que tú lo vas a atender tal cual te gustaría que te atiendan a ti. O sea, es una comida muy casera y son una gran familia porque realmente atiendes a mucha gente por día, ¿no? Sí, a Dios gracias, bendecidas somos porque no nos falta clientela y cuando pensamos que ya se acaba el día y está lento, es como si llegara, a hoy día, por ejemplo, estaba todo triste el día y llegó un momento en que entre la 1 y las 2:30 se acabó todo. O sea, siempre se nos abren las puertas, ¿sabes? De la bendición como para estar tranquilos. Qué bueno. Bueno, Edith, te agradecemos un montón y quizás puedas mandar un mensaje para Argentina. Si bien no la conoces, tendrías que conocerla, pero ¿qué compartirías?
que bueno, lo que les podría decir es que nunca las relaciones entre personas, hablo en el contexto, no como mis trabajadores y mis hermanos, a veces nunca es fácil, pero no es imposible, ¿sabes? Siempre hay que ponernos en el zapato del otro para poder entender el mundo que lleva adentro, ¿no? Conciliar y sobre todo nunca es desfallecer, porque hay momentos en que tanto el negocio, la vida familiar se complica bastante. Pero cuando yo entro al restaurante, ¿sabes? Yo dejo a un lado todo. Te transformas. Y al pasar esa puerta se borró todo. Todo lo malo se queda fuera de la puerta, a la calle. Y adentro pues es un mundo distinto, que se sostiene a través de mucho esfuerzo, ¿sabes? Mucho esfuerzo, mucha dedicación y con fe, sobre todo con fe. Bueno, muchas gracias. Senderos de reexistencia. Voces que alimentan nuestra América.